Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 10. Miren, nuestro invitado, que llegó hace rato aquí al programa, a los estudios del Canal 16, es el ingeniero César Fernández. El ingeniero César Fernández es miembro de la de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Para nosotros es un placer inmenso recibirlo aquí en el programa por primera vez, porque hay muchos asuntos de interés. Nunca imaginé que después de un proceso que nosotros hemos estado viviendo dentro de la política nuestra, y que prácticamente uno siempre dice que hay que darle su tiempo al gobierno que gana las elecciones, nunca imaginé que con una diferencia de tan poco tiempo nosotros íbamos a estar tan activos en la República Dominicana políticamente hablando. Increíble. César, buenos días. Buenos días, nosotros, y a todo el público importante e inteligente que sigue este diario, igual que yo. Desde mi casa, gracias por la oportunidad a la Fuerza del Pueblo de participar en esta dinámica revista que muy bien diriges, que con toda tu energía y toda tu elegancia, de verdad, nos despierta cada día en nuestros hogares. Muchas gracias. César, ¿cómo anda la Fuerza del Pueblo? Vemos que el partido ha ido poco a poco fortaleciéndose en todo el sentido de la palabra, y dicen que se mantiene todos los fines de semana por toda la geografía nacional con la inscripción de nuevos miembros. ¿Cómo anda ese proceso? No, fíjate, al llegar el 2022, la Fuerza del Pueblo se siente más que regocijada, feliz y contenta por los éxitos alcanzados al día de hoy. A recordar que nosotros surgimos de una división del Partido de la Liberación Dominicana en la fecha de octubre del año 2019, es decir, apenas 2 años y algo, y de inmediato nos vimos abocados a unas elecciones en el proceso de formación y construcción de lo que hoy es la Fuerza del Pueblo, que nace de la fusión de ese sector que sale del PLD con el entonces Partido de los Trabajadores Dominicanos. Nos vamos a elecciones nos reconocen en enero del 2020, nos vamos a elecciones en febrero del 2020, fallidas, aquellas fallidas municipales, luego se repiten en marzo, se posponen las de mayo por el tema del COVID, y vamos a elecciones el 5 de julio. Afortunadamente, y por el voto popular y la gracia de Dios, la Fuerza del Pueblo salió gananciosa en esas elecciones del 5 de julio, obteniendo casi un 9% a nivel presidencial, con todas las alianzas que hicimos, unos ya al día de hoy 9 senadores, 17 diputados y casi 40 alcaldes y alcaldesas, directores y regidores en el área municipal. Esa primera etapa, como te cuento, rápida, llena de desafíos, sin recursos de la Junta Central Electoral, porque apenas nos reconocían como partido, pero lo hicimos muy bien. A partir de ahí, a partir de julio, no descansamos. Inmediatamente en septiembre del 2020 inició nuestro congreso constitutivo, profesor Juan Bosch, que fue un congreso para definir lo que íbamos a hacer como partido, porque no lo éramos una corriente política que se fusionaba a un partido existente, y de ahí entonces nacen nuestros estatutos, nuestra línea organizativa, nuestro reglamento electoral, reglamento de la dirección central, cómo nos íbamos a organizar, si en direcciones centrales, si en comités de base, etcétera. Todo eso se logra entre finales del 2020 y inicio de este año 2021. Gracias a Dios concluimos nuestro congreso, un congreso donde tuvo más de 14,000 delegados y delegadas a nivel nacional e internacional, donde participamos y debatimos qué queríamos ser como partido. Luego vencimos otro obstáculo el año pasado, 2021, que fue el tener acceso a los fondos de la Junta Central Electoral, que entre otros tantos desafíos también logramos vencer. Ya concluido el 2021, pero de manera paralela a todo este proceso, nuestro presidente del partido, juramentando dominicanas y dominicanos en todas partes del país, del territorio nacional y del exterior, fortaleciendo nuestro padrón. Y todo este gran proceso culmina el 15 de diciembre, cuando entregamos la primera etapa, diría yo, de nuestro padrón electoral con 650,000 miembros. Ya
hoy, 4 de enero, ese padrón está superando los 700,000, porque la dinámica de inscripción no se detiene. Entonces, ¿qué nos toca ahora en el 2022? Ya, como digo yo, con el pelotero, el equipo de béisbol, con su uniforme, con las reglas de juego claras, vamos ahora a consolidar el partido. Nuestra estructura nacional dirigencial, a nivel provincial, a nivel regional, municipal, en nuestra diáspora, vamos a consolidarla y a empezar a trabajar en la nueva forma de comunicar la política, de la nueva forma de comunicación estratégica de cara al nuevo segmento que está participando en política, que es el que debemos atraer de cara a las próximas elecciones, no sin descuidar a eso que tú mencionabas, que es la participación activa como el principal partido de oposición que somos. Todas las encuestas, vamos a decir, conocidas en el país desde ya hace más de un año, dan por encima de un 58% a la Fuerza del Pueblo como el líder de la oposición dominicana y, por supuesto, encabezada por nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández. Es decir, el norte de la Fuerza del Pueblo ahora mismo es seguir que todo el que esté disgustado, no se sienta bien en el PLD, que arranque para la Fuerza del Pueblo. No solamente en el PLD, sino en cualquier partido político. De hecho, en las juramentaciones que señalaste, si puedes ver, vienen amigos del viejo partido, vienen hacia la Fuerza del Pueblo, pero también vienen de este partido de gobierno que, como todos saben, no ha cumplido con sus bases, no ha cumplido con su dirigencia. Entonces, hay muchos dirigentes disgustados del partido de gobierno que están viniendo a la Fuerza del Pueblo, pero más que nada, yo pienso, Miosotis, y para mí es lo que me llena mucho de satisfacción, es que una generación que no había participado en política, sectores empresariales de diferentes lugares, están acercándose a la Fuerza del Pueblo porque encuentran en la Fuerza del Pueblo una plataforma de participación democrática en la política. Y me explico. Ahora tienes la gente que está defendiendo el medio, los que defienden las 3 causales, los que defienden la igualdad de género, los que están abogando porque haya más oportunidad para el emprendurismo, los que abogan por una mejor educación, todos esos sectores, y hay una cantidad impresionante de sectores, quieren encontrar un nicho donde llevar sus ideas, convertirlas en políticas públicas y no solamente que el proyecto político los acoja y los impulse, sino también que les permita a ellos ser parte. Entonces la Fuerza del Pueblo se ha convertido en esa herramienta plural, abierta, horizontal, donde no hay una línea vertical de jefatura, sino lo que hay es una oportunidad de participar. Entonces eso nos convierte en el partido de mayores oportunidades, en el partido donde más jóvenes están participando y entrando y sobre todo donde tienen más oportunidad de desarrollar su liderazgo. ¿Cómo se sienten ustedes viendo lo que está pasando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y todas estas acusaciones de casos de corrupción? Mira, realmente es una pena lo que está ocurriendo con el partido de donde venimos, y nosotros como Fuerza del Pueblo lo que planteamos es que se respete el debido proceso en cada caso. Y sí pensamos de manera particular que de 7 medidas de coerción que existen, la máxima o la más severa, podríamos decir, es la prisión. Ya el Ministerio Público tendrá las razones por las cuales solicita en todos los casos, algo insólito, no hay un caso que sea intermedio, a menos que haya una delación. Todos los casos son prisión preventiva. Yo pienso que algunos de los casos podrían tener otra medida de coerción, porque no creo que haya espacio en el mundo para que se esconda ningún exfuncionario, ningún hermano de un expresidente tenga la capacidad de retraerse de un proceso de esta magnitud. Lo único que le exhortamos es que salgan con bien de esto y se puedan defender en un escenario de equidad. Usted, que le está dando seguimiento a todo, que yo sé que lo hace, usted escuchó las declaraciones del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, recientemente, cuando habló de las alianzas. Bueno, la de Charlie... O alguien le comentó, si no las vio. Las he escuchado, he escuchado los comentarios. Charlie Mariotti habló recientemente, no sé si se le fue la guagua, pero lo hizo como con demasiado tiempo de antelación o no lo pensó, y dijo realmente y habló de que todo es posible, de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. No conozco, sí escuché comentarios sobre lo que dijo Charlie, y no sé en el contexto que mi gran amigo Charlie Mariotti
ha dicho esta declaración. Ahora, yo te puedo, César Fernández, por la forma en que pienso y como veo el escenario político tal y como él señala que uno le da seguimiento a las cosas. Y en un escenario político donde hay tres fuerzas políticas, y hay una que tiene liderazgo y tiene la mayoría, la única forma de vencer a esa fuerza es mediante la alianza de las demás. Y no me refiero solamente a dos, yo me refiero a una gran coalición que pueda haber en el 24 para enfrentar este gobierno. Como se dio anteriormente, hubo una alianza con el PRM, Fuerza del Pueblo. Como se ha dado en otras ocasiones. Recordemos el bloque progresista famoso que prácticamente instituyó el doctor Leonel Fernández en el 2004 y en el 2008. Más de 10 agrupaciones políticas en torno a la candidatura del presidente en ese momento del PLD. ¿Ese no descartan una posible alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? No descartamos una... Llevando, por cierto, como candidato, porque Leonel no se va a transar, llevando como candidato a Leonel Fernández. No descartamos una gran coalición nacional de agrupaciones y partidos políticos y de la sociedad civil en torno a la candidatura y al liderazgo del presidente Leonel Fernández. Y por supuesto, en esa alianza cabe, como no, el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente se pregunta sobre qué base se daría una posible alianza entre PLD y la Fuerza del Pueblo, de no ser tocada la familia del expresidente Danilo Medina. Mira, Miazotti, las alianzas surgen cuando hay candidaturas. En ese momento se comienza a hablar de alianzas. Entonces, lo que quiere decir que podríamos hablar de los detalles de una alianza. A lo que yo me referí es al marco general de un escenario político futuro, de una gran coalición. Ahora, los detalles... yo te lo digo porque no se apoya gratis. No, pero en política, a eso me refiero. En política no se apoya gratis. A eso me refiero. Los detalles de una posible gran coalición donde entrarían muchos partidos políticos, hay que esperar más cerca de las elecciones, porque las condiciones políticas que tienes hoy no son las mismas, ni siquiera las que tendré la semana que viene. Así que mucho menos serán las que tendremos a finales del 2023, a mediados del 2023, te diría yo, cuando se empezarían a vislumbrar posibles alianzas y coaliciones. Ustedes visualizan, bueno, se lo digo como parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, de que se va a ir deteriorando mucho más de lo que está el PLD. Mira, yo preferiría, Miazotti, que dejemos eso al tiempo. Y hay mucho material de que hablar de la Fuerza del Pueblo. Pienso que ya nosotros cumplimos cuando salimos del PLD y ellos tienen sus propios problemas y tienen sus propios desafíos. Y ellos, tengo la seguridad de que están haciendo un esfuerzo por librarlos. Pero mientras tanto, nosotros hacer pronósticos sobre lo que pueda pasar con ellos no creo que sea lo correcto y ni siquiera lo prudente, porque no conocemos cuáles son las estrategias que están trabajando para esos desafíos que les tocan. Sí te puedo augurar que la Fuerza del Pueblo está totalmente lista y preparada y ya trabajando. Hoy 4 de enero ya han ocurrido reuniones de nuestros equipos de trabajo y de nuestras direcciones para sí enfrentar los desafíos que tenemos, que es mantenernos como líderes de la oposición, seguir haciendo una crítica constructiva, oportuna, prudente, pero acertada a las erradas políticas públicas del gobierno y estar dispuestos para recibir a los nuevos ciudadanos que ya entran. Van a ser casi 1 millón de nuevos votantes que entrarán en el 2024 a participar en las elecciones. Para eso está listo la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se sienten ustedes con el trabajo que se ha estado realizando hasta este momento en la Procuraduría General de la República, encabezada por la doctora Miriam Germán Brito? Mira, yo te diría que la carrera de los casos en el Ministerio Público no es de velocidad, es de resistencia. Hay que esperar para determinar si uno de estos casos ha sido una persecución política o no. Hay que esperar que esto llegue a la última cosa juzgada. Lo que sí yo espero que los expedientes que hayan sido sometidos tengan la consistencia y la contundencia para que sean casos reales de corrupción en el país y no que sean expedientes traídos por los cabellos para tener un show médico. Pero eso toma tiempo. Pienso que ni siquiera, Miazotti, en estos 4 años, bueno, en lo que le queda a este cuatrenio del gobierno del presidente Abinader, tendremos un caso de eso en su última cosa juzgada.
falta mucho tiempo y hay que esperar. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo que ha hecho hasta este momento el gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo te diría que si vamos a calificarlo del 1 al 10, yo le daría un 5. Y te explico por qué. Lo primero es que el manejo errático de la pandemia en su primera etapa. Recordemos que los primeros 6 meses de gobierno del presidente Abinader no pegaron una con los horarios de confinamiento, con las medidas de confinamiento, toque de queda que se abría, que se cerraba, que no sabíamos a qué hora era, los índices cómo aumentaron en esa época. Llegamos a tener sobre el 25% del contagio y sobre casi el 2% en la letalidad de en ese momento la variante más letal que teníamos del COVID en el país. Luego prácticamente al llegar un año, cuando llegan las vacunas, ni siquiera se tenía un plan para las vacunas, no sabían qué iban a hacer ni cómo lo iban a hacer, a pesar de que la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández de manera permanente se mantuvo solicitando que presentaran el plan y además poniendo nuestro partido y nuestra Secretaría de Asuntos de Salud a la disposición del gobierno para colaborar con ellos. Así pasó. En el manejo de la economía, recordar que el primer año prácticamente completo no pudieron ejecutar el gasto que tenían disponible para gasto de capital para inversión, que es lo que mueve la economía, es decir, que ahí fracasaron y en lugar de estar gobernando en Palacio, el presidente está ya en la calle en un pleno ejercicio de reelección ofreciendo obras que no las van a cumplir. Tienes el Ministerio de Obras Públicas que dice que tiene más de 500 proyectos en ejecución con una inversión de 70.000 millones de pesos, cuando en su presupuesto de inversión anual anda por 10.000 millones. Ni en 4 años llega a 70.000 millones, entonces no le está diciendo la verdad al país. Le vendes un caramelo envenenado cuando hablas que estás ahorrándole al país con el peaje sombra, con la rescisión de un contrato de una obra en sesión, a lo que llamamos peaje sombra, cuando es falso. Anuncias que va a hacer ahorros en los peajes en detrimento del mantenimiento de la carretera, pero también le hacen un desmonte en el costo del peaje, en los peajes que más usa la gente, menos cantidad de dinero, y en el que menos usa la gente, más cantidad de dinero. Es decir, son fuegos artificiales tras fuegos artificiales que el gobierno está lanzando, y lo más delicado, pensamos nosotros en la fuerza del pueblo, es el alto costo de la vida. Estamos hablando que una inflación pronosticada del Banco Central del año pasado de un 4%, superó el 8%. Este año están pronosticando de nuevo un 8% y estaremos hablando están pronosticando un 4%, estamos seguros que vamos a pasar el 8%. Las amas de casa no resisten más el costo del huevo, el costo del pollo, el costo del pan, que se aumenta el costo y se reduce el pan y los demás alimentos de primera necesidad. La canasta básica, cerca de los 40.000 pesos, ¿cómo se hará una familia? Y sin embargo el presidente ofreciendo obras y ofreciendo haciendo promesas que no va a cumplir. Esa es nuestra evaluación así de manera rápida del presente gobierno. Hay muchos grupos que hablan de que el presidente prácticamente ha dado muestras de que quiere reelegirse. Si para las próximas elecciones esos grupos dicen se va seguro, y cuando dice se va seguro me refiero a que se la lleva de paro y que se convierte y sigue dirigiendo los destinos del país, Luis Abinader Corona. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es un escenario donde un presidente de la República, con las condiciones constitucionales que se tienen hoy día, es decir, que le permite al presidente de la República actual reelegirse por un nuevo periodo de 4 años, es normal y es natural que un presidente haciéndolo más o menos bien aspire a la reelección. Eso no hay que buscarle mucha vuelta, querido Miosotis. Es natural que él sea el candidato de su partido y sobre todo un partido que no hay tú no puedes ver un liderazgo de cara a la vuelta de la esquina que pueda competir con lo que es el liderazgo de un presidente de la República que tiene un peso político electoral muy importante. Ahora bien, como te decía, con un desempeño
con dificultades como tiene el gobierno y los que le avecinan. No queremos ser pájaros de mal agüero con desearle cosas negativas al país, pero sabemos que vienen momentos difíciles. El déficit que tiene el presupuesto nacional amparado en préstamos cada vez va a poner las finanzas nuestras en condiciones más difíciles para que el gobierno se pueda manejar. No se aprobó una nueva reforma fiscal, lo cual aprieta mucho más de manos al gobierno. Entonces eso le presenta el escenario a que la oposición, a que nosotros, si actuamos de manera inteligente, si trabajamos en una dirección firme hacia criticar, analizar las políticas públicas del gobierno y presentar ofertas que la gente entienda que son las viables en este momento o en el momento que llegue el torneo electoral, te aseguro que daremos la mejor competencia y no descarto hasta ni siquiera, dependiendo de las condiciones, en un triunfo de la oposición en primera vuelta. ¿Quién usted cree, esto es muy personal, esto que le quiero preguntar, ¿quién usted cree que va a tener que buscar a quién? ¿Leonel a Danilo o Danilo a Leonel Fernández? No, mira, lo primero es que el buen amigo Danilo Medina no es candidato a nada, ni podrá ser candidato, no tiene la posibilidad. Sí, pero yo me refiero de buscar y acercarse, porque cuando usted se está hundiendo, usted necesita agarrarse de algún tronco. Bueno, yo te podría hablar de las pasadas encuestas que hemos visto. Todas las encuestas que hemos visto. ¿Encuestas midiendo a quién y a quién? Midiendo simpatía, popularidad. Tienes obviamente el presidente de la República, como te decía, porque el Estado tiene un peso. Pero eso será muy interna, porque yo no he visto encuestas. Sí. Ustedes de trabajo de ustedes. De trabajo no solamente nuestra, del propio gobierno. Y hay un liderazgo que se debate claramente, que es entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente Leonel Fernández, bastante de cerca, de manera increíble en tan poco tiempo. Entonces, si el liderazgo se está discutiendo ahí, todo lo que está detrás tendrá que venir a uno de esos dos líderes. Es decir, que él va a tener que acercarse a Leonel, después que echó a Leonel del partido. Eso es lo que usted me está diciendo. Nosotros nos fuimos del PLD con la frente muy en alto. Bueno, pero él fue el que provocó la salida del líder suyo. Sí, pero ya eso pasó, Estamos en una nueva etapa, estamos consolidando un proyecto. Ya están en una etapa de entenderse. Estamos consolidando un proyecto político de cara a ser opción de poder. Y cuando quieres ser opción de poder, tienes que aprender las lecciones, pasar las páginas y seguir adelante. De eso se trata. No solamente la política, sino la vida se trata de lo mismo. Es decir, que prácticamente estaríamos hablando de que lo pasado no me interesa y borrón y cuenta nueva. Tú sabes, todo el que me está viendo ha tenido una novia o un novio. Y entonces uno tiene su pleito, hasta se va de la casa y vuelve a la casa. Ahora, cuando vuelve, se pone en condiciones para volver. Entonces, nada quita que eso ocurra. Una alianza, estoy diciéndolo, pero obviamente con las cosas muy claras. Que eso hay que tenerlo claro desde ahora para que no haya inconvenientes. Sí, pero vamos a esperar, mi Soti, no te desesperes, vamos a esperar que falta mucho. Y falta muchas cosas que pasar. No creo que falte mucho, ¿no? Este año prácticamente estamos hablando que a mediados de este año hay muchas cosas que se van a dar. Sí, se pueden dar muchas cosas, pero no nos desesperemos. Vamos a esperar que lleguen. Apenas el 4 de enero. ¿Cómo que se llama el ritual del campo? Que los primeros 12 días del año son los de que terminan los 12 meses. No hemos llegado ni a la mitad porque son de las decisiones que uno toma, lo que implica o no, de manera favorable o no. Sí, pero yo te digo, el liderazgo está en torno a Leonel Fernández, en la oposición. Los partidos... Se adelantó, Charlie, como que se aceleró. Bueno, habría que preguntarle a Charlie. Que yo estaba de viaje, llegando ahora, casualmente antes de ayer, y no escuché. Sí, me comentaron mis amigos, mis compañeros de partido. Yo sentí que se desesperó. Él tendrá sus razones. Cuando él venga al espacio, ahí tú le vas a preguntar. Y Charlie es un gran comunicador, así que lo dirá, yo espero que muy claro. No, una estratega de primer orden. Así es. Pero hay que reconocer que se le ha ido la guagua en la rueda de prensa. Realizó una rueda de prensa que no iba, dijo cosas que no debió decir, pero realmente eso no viene al caso.
Por eso digo que en política, ese refrán que dice que en política puede, usted está conteste con eso. Todo se vale. En política, uno de los que yo más conozco, quizás no lo comparta al 100%, es que se hace lo que convenga. Exacto. Y en política... ¿Cómo uno se abraza? ¿Cómo uno se abraza con el enemigo? En política no hay enemigo, en política hay interés. César, ¿cómo uno se abraza? Es como los americanos. Los americanos no tienen enemigos, tienen intereses, los yanquis. Entonces, en política es así. En política, y en la declaración del principio de la mayoría, no te voy a decir que del 100% de los partidos, porque no los conozco, pero la mayoría de los partidos, en su declaración del principio, está descrito que el objetivo es llegar al poder y estar en el poder. Porque solamente desde el poder se pueden lograr las transformaciones que se propone como organización política. Entonces, hay que trabajar en esa dirección. ¿Se le hará fácil, desde su punto de vista, se le va a complicar más el panorama a Luis Abinader ahora para el 2024 que como le fue anteriormente? Claro, claro que sí, en todos los escenarios. En el interno de su partido tiene grandes desafíos, que el partido entero no está en el gobierno, tiene una tensión política, tiene ahora desafíos en cuanto a las cámaras legislativas, si dejará a los que están, si dejará esperando a los que están en el círculo de espera, como se dice en el béisbol, es decir, tiene que manejar esas tensiones internas de política de su partido, compromisos asumidos con muchísimos sectores también en torno al tren gubernamental, como te decía, tantas promesas que ya ha hecho en el territorio nacional que no estarán cumplidas, tiene mucho más desafíos, una política económica difícil, pocos recursos que manejar, invirtiendo una alta suma de dinero en promocionar un gobierno para tratar de garantizar esa reelección. Creo que conectar todo eso con la verdad le va a dar mucho trabajo al presidente de la República. ¿Qué ustedes piensan de lo que podría, porque estamos hablando de algunos aspectos que pueden darse, que pueden variar de un momento a otro todo el panorama? Tenemos a César Emilio Peralta, César el abusador, y lo que podría llegar a acuerdos con las autoridades en los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que llegar ahí hay que negociar, y hay que negociar sobre la base de delatar y de decir muchas cosas. No hay temores por ningún lado. No, en la Fuerza del Pueblo estamos muy tranquilos con ese sentido, no hay nada que nos conecte ni nos vincule con el crimen organizado. Quiero aclarar que le hago la pregunta porque todo el mundo sabe que la clase política en la República Dominicana recibe dinero de muchos sectores y muchas veces no se da cuenta a quiénes se le está cogiendo dinero. Si no me está dando, yo estoy resolviendo y en una campaña política buscar cuartos, pero no sé de dónde vienen. Entonces le ha tocado al PLD, le ha tocado a todas las organizaciones políticas, y por eso le hago la pregunta. Sí, pero en el caso particular de la Fuerza del Pueblo, y disculpen que estoy un poco agripado, en el caso particular de la Fuerza del Pueblo, que fuimos parte del equipo de campaña, te aseguro y te garantizo que no hemos recibido absolutamente dinero de fuentes extrañas en ningún momento. De hecho, cualquier fuente sospechosa en su momento que pudo haber llegado fue, vamos a decir, filtrada y verificada para que no fuera así. O sea que en esos casos de crimen organizado que mencionas, que puedan vincular a la Fuerza del Pueblo, te garantizo que no estamos muy durmiendo tranquilos en esa parte. En las menciones que se han hecho en ese sentido sobre la figura del expresidente Danilo Medina, la opinión de César. Bueno, no sé, habría que esperar esas delaciones, como dices, ver si son ciertas y ya la justicia hay que actúe, si hay realmente algún tipo de implicación, eso es lo único que podría decirte. Se habla de que la conformación de la Cámara de Cuentas incidió casi de manera directa la figura de Félix Bautista desde el Congreso. ¿Qué opinan ustedes cuando escuchan esos comentarios? Pienso que no, pienso que esta es una Cámara de Cuentas a lo que nos tiene acostumbrado más o menos
la nueva ola que el gobierno está manejando, que es muy sociedad civil. Pienso que a eso obedece más esa selección. No creo que el compañero Félix Bautista haya tenido ningún tipo de incidencia en esa decisión. ¿Qué piensa de algunos sectores que dicen que la lucha contra la corrupción se tragará el gobierno de Luis Abinader? Bueno, porque nosotros no estamos acostumbrados, o no estábamos acostumbrados en la República Dominicana, de que hubiese una verdadera lucha en contra de la corrupción y la falta de transparencia de muchos partidos políticos. Yo pienso que lo primero es que la verdadera lucha, como te decía en el comentario con respecto a ese tema, es que los casos estén bien construidos y sean llevados con el debido proceso y que no haya después una falla técnica que ponga a la gente en la calle siendo posibles culpables. De eso se trata, una eficiente persecución de la corrupción en términos de la persecución integral. Ahora, que se vaya a tragar al gobierno de Luis Abinader, bueno, ese es el sustento del gobierno de Luis Abinader. Ante un gobierno que no tiene ningún tipo de ejecutoria. Si aparecen los culpables. Bueno, pero mientras no tanto se lo traga si no aparecen los culpables. Pero mientras tanto tiene mucha gente presa que no sabe si son culpables. Y esos presos son los que tienen la popularidad alta del gobierno. Cada vez que el gobierno, que mide semanalmente, se da cuenta que está bajando por una condición de la economía, por una condición del desarrollo de obras, de infraestructura que no están llegando a los lugares que tienen que llegar, inmediatamente sacan un caso de corrupción y eso le aumenta la popularidad y le da un alivio. Si no hubiera sido por los casos de corrupción, la popularidad del gobierno estuviera hoy en cero. Te lo digo que lo hemos visto en las encuestas y lo hemos estudiado. Entonces, el gobierno tiene que balancear. Eso está, y es paradójico mencionar al gobierno con casos de corrupción, si se supone que la justicia es independiente, entre comillas. Entonces, el gobierno tiene que tener un desempeño y la justicia tiene que tener otro. Y al final, si la justicia tiene un desempeño positivo, obviamente se le suman esos bonos al gobierno. Si no, entonces va en detrimento del gobierno. Ahí es que ustedes más o menos tienen su evaluación en ese sentido. Es correcto. Yo quiero agradecer, César, tu presencia aquí en el programa, el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el hecho de venir con nosotros aquí para hablar de todos estos temas que son de interés nacional. César, si tienes algo que agregar en esta parte final, los micrófonos y las cámaras de Diario 16 pertenecen a usted. Bueno, muchísimas gracias, Miosotis, a todo tu público y qué más que de nombre de la Fuerza del Pueblo, de nuestro presidente Leonel Fernández, desearle un extraordinario año 2022 al pueblo dominicano, que esté lleno de salud, que nos cuidemos de este COVID, que Dios mediante este año ya desaparecerá de nuestras vidas en lo letal, se quedará en lo cotidiano como un virus más, pero sí pediré a la familia dominicana que nos demos más amor, que nos cuidemos más. Esta lluvia de violencia que hay en las calles, señores, en el estadio de béisbol la gente se pelea, en los estacionamientos la gente se dispara. Debemos como dicen popularmente, bajarle un poco el tono de las tensiones y de la violencia, pues un poco más de tranquilidad, de pensar en nuestro país y de entender que solamente juntos como dominicanos unidos podemos desarrollar y tener el país que queremos de cara al futuro, y que en la Fuerza del Pueblo están las puertas abiertas en todas las plataformas digitales, físicas, en nuestros locales abiertos en el país, para que participes en políticas y así ayudes a esta fuerza verde a construir un país mejor. Señores, qué bueno esas palabras de César, porque son de vital importancia. Hay que bajarle un poquitito, un par de tonos a la situación violenta que se está viviendo en las calles nuestras, en todo el sentido de la palabra. Sabemos que decimos por ahí de que quien no tiene problema, yo creo que no existe quien no lo tenga en todos los órdenes. Los ricos tienen problemas grandiosos, grandes. Los pobres tienen problemas bastante fuertes y significativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir batallando, seguir luchando y pensar que la vida es como un bombillo, se apaga, se va de manera rápida. Entonces vamos a aprovecharla al máximo, miren, dando cariño, dando amor y ayudando a todo el que se nos acerque con lo que uno pueda.
Eso yo creo que quiero que quede ahí como parte de la entrega de este espacio en este día. Nos vemos mañana. Hace mucho. Recuerden nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con más.